Muy buenos días. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de la guía número 3 del módulo Emprendimiento y Empleabilidad. Bien, para ello, como siempre, vamos a compartir la guía misma, ¿cierto? Donde están las preguntas de esta guía y vamos a compartir la pantalla y vamos a observar esta guía que está acá. Bien, ahí estamos compartiendo, ¿cierto? La pantalla, ¿cierto? El Word, ¿cierto? Propiamente tal. Y importante aquí aclarar una cosa, ¿cierto? Ya, acá el objetivo, ¿cierto?, es identificar el espíritu emprendedor, ¿ya? Y palabras claves como emprendimiento, creatividad, empresa y proyecto. ¿Ya? Aquí aparecía, ¿cierto?, la definición de emprendimiento, ¿cierto?, que es un proceso de diseñar, lanzar y inventar un nuevo negocio. ¿Ya? Pero esto va mucho más allá de esa definición, ¿ya? Y eso lo quiero dejar súper claro en las respuestas mismas de la guía, ¿ya? Bueno, ahí hay una parte contextual, ¿cierto? Y nos vamos a ir directamente a lo que son las preguntas de este texto. Ya, primero contarles que esta imagen que está acá, bueno, la actividad número 1 dice el espíritu emprendedor. Observa la imagen y responde a las siguientes preguntas. Bueno, primero contarles que esta imagen está sacada, ¿cierto?, del libro de Emprendimiento y Empleabilidad que entrega el Ministerio, que lamentablemente no se lo pudimos entregar en esta oportunidad, dado las circunstancias y contingencias que están ocurriendo. Pero me lo conseguí en forma digital, por lo tanto se los mandé al WhatsApp y al correo electrónico del curso cuarto medio C, y vamos a coordinar con nuestra coordinadora Fabiola Vázquez la forma de subirlo a la plataforma, ya si es que se puede. ¿Ya? Ya. Y antes de seguir también con nuestra retroalimentación, quiero dejar en claro lo siguiente. Todos vemos las cosas de distintas formas, ¿ya? Nosotros, una imagen a mí me puede decir una cosa, a otra persona le puede decir otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, acá no hay preguntas ni malas ni buenas, ¿ya? Sino que es la percepción de lo que yo puedo ver dentro de una imagen, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí yo escribí un texto que lo voy a leer textualmente, como dice ahí, dice: antes de responder esta guía, es importante decir que aquí cada persona tiene una percepción distinta de ver las cosas, y cada emprendimiento distinto a otro, puede ser distinto a otro, aunque vendan el mismo producto, ¿ya? O sea, yo puedo vender el mismo producto que otro, pero a lo mejor me puede ir mejor o mal, dependiendo cómo yo vea ese emprendimiento, ¿ya? Una pregunta, aquí la pregunta número 1 dice: ¿qué te muestra la imagen? Y vuelvo a insistir, aquí es la percepción de cada uno, ¿ya? Pero en el caso mío, ya personal, ¿cierto? Y dado a que se dan distintas respuestas, yo tomé, digamos, como una síntesis de varias preguntas, de respuestas, y, y rescaté lo siguiente. Dice: en esta imagen podemos observar una base demostrada por un muro de ladrillos. Efectivamente, hay una, ¿cierto? Hay una base de ladrillo. Una ampolleta, que significa tal vez una idea, ¿ya? Personas esforzándose para lograr un objetivo, ¿cierto? Hay gente trabajando, tomando ladrillos, llevándolo, ¿cierto? Y por último, una persona que logra llegar a la meta, independiente de cuál sea su meta. O sea, no sabemos qué es lo que quería lograr, pero al final llegó, ¿cierto?, a esta estructura de ladrillo y colocó su último ladrillo ahí y logró llegar a su meta, que puede ser su emprendimiento. Bien, pregunta número 2. Dice: ¿cómo asociarías esta imagen a un emprendimiento? Dice, al igual que la pregunta anterior, se ve como hay creatividad, ¿cierto? Hay una idea, hay un compromiso, hay esfuerzo, logrando llegar finalmente a emprender. Eso es lo que nos puede mostrar esta imagen. Pregunta número 3. Dice, ¿cómo se puede asociar esta imagen a un espíritu emprendedor? O sea, al espíritu emprendedor. Primero entendamos que todos somos emprendedores, ¿ya? Lo que pasa es que hay que desarrollarse todo este espíritu. Dice, esta imagen se puede asociar a un espíritu emprendedor, ya que muestra creatividad, ideas nuevas, compromiso, trabajo, perseverancia y éxito finalmente. La perseverancia en un espíritu emprendedor es una de las claves más importantes, ¿cierto?, para poder emprender. Si yo
no persevero, ¿cierto? No lucho por mi idea, ese proyecto, ¿cierto? Lo más probable es que no tenga un buen final. Pregunta número 4. Dice, ¿por qué crees tú que el emprendimiento es una actitud, aquí no se ve, es una actitud básica de la vida? Bueno, aquí es súper importante entender lo siguiente. Dice, desde que nacemos siempre debemos emprender, desde que aprendemos a caminar, hablar y leer, todo eso constituye un desafío que implica esfuerzo, constancia para poder lograr estas metas. Por tanto, la vida en sí es un emprendimiento. No lo digo yo. Después dice, señala cuáles de las siguientes situaciones son actividades de emprendimiento. ¿Ya? Acá tenemos tres alternativas. Ya decía comenzar una panadería, abrir una clínica veterinaria, trabajar en una tienda. La verdad, como les decía, cada uno puede ver distintos sobre abrir una clínica veterinaria. Sí, ya al final ya tendría trabajar en una tienda, comenzar una panadería implica mayor esfuerzo. Imagínense los panaderos que se tienen que levantar a cierta hora, ya donde nosotros todavía estamos a lo mejor durmiendo, pero ellos empiezan a trabajar desde muy temprano, ¿cierto? Es un trabajo bastante forzado, pero es su logro, es su meta, ellos cumplen con su objetivo. Entonces la respuesta un poquito más acertada, insisto, no es como yo veo las cosas, ¿ya? Pero por eso también había que tratar de fundamentar, ¿cierto? Esta respuesta, ¿ya? Pregunta número 6. Dice, fundamenta tu respuesta a la pregunta anterior. Y aquí está, dice, para fundamentar la respuesta anterior se puede basar en la siguiente situación. Una panadería es un negocio de primera necesidad, que también es importante. Por tanto, de alto consumo para las personas y requiere de mucho esfuerzo y constancia, puesto que se debe tener un horario especial para poder producir el pan. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el emprendedor es una persona esforzada, perseverante, ¿cierto? Con ganas de salir adelante. Pregunta número 7. Vamos a marcarla acá. Vamos a aumentar el tamaño para que la podamos ver, ¿cierto? Dice, una persona que inicia un proyecto de emprendimiento, ¿cuál sería su característica principal? Un emprendedor puede tener miles de características, pero aquí nosotros hacíamos tres alternativas. Puede ser tranquila, creativa, responsable. Se supone que tiene que irse a un proyecto diferente. Hablamos de una princesa, ¿ya? Y la principal característica de un emprendedor es la creatividad. Cómo yo voy a entregar mi producto en forma diferente a los demás. Porque como les decía en un principio, o sea, yo puedo vender el mismo producto de otra persona, pero mi emprendimiento puede ser muy diferente. La forma como yo llego a los clientes, la forma como yo distribuyo mis productos, la forma como yo hago publicidad de mis productos. Entonces, acá la característica principal, por lógica, debería ser creativa, ¿ya? Después dice, fundamente tu respuesta de la pregunta anterior, ¿ya? Dice, toda persona que crea un emprendimiento debe ser creativa, ya partamos de esa base. En el momento de idear su negocio, el primer paso para emprender, crear, idear, obviamente que esto conlleva a una responsabilidad, pero hay muchas personas responsables, pero nunca logran emprender. Claro, yo puedo ser muy responsable en mi trabajo, llego a la hora, nunca falto, pero ahí marco el paso y no emprendo. Entonces acá la cualidad principal, ¿cierto?, es la creatividad. Como actividad número 2, bueno, acá hay un caso que también aparece en el libro de emprendimiento, ¿cierto?, que se llama La abejita de Ranking. ¿Ya? Este es un estudio de caso real, obviamente, ¿ya? Y había que leer el caso, ver cómo funcionaba este emprendimiento, ¿cierto?, de la abejita de Ranquil, ¿ya? Y a partir de este texto, ¿cierto?, de este caso, había que responder las preguntas que vienen a continuación. Dice, ¿qué aprendizaje pueden rescatar de la experiencia de Olivia? Se logra el emprendimiento que innovar, cosas nuevas, sus platos de miel y el aceite, los consumidores, ya se han acabado también la idea que saber más cosas. Después dice, hoy, de las sociedades como Fossil, Sense, la calidad y la humedad.
esas eran las instituciones que, de hecho, habían ¿cierto? El servicio de cooperación técnica, donde hay cierto desde el punto de vista técnico, en materia de cómo las cosas, sino que el CENSE, Servicio Nacional de Empleo, ya tiene que capacitar a trabajadores, ¿ya? Para que puedan, digamos, hacer un trabajo mejor, una mejor labor. INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario Público Chileno, ¿ya? También es una institución que apoya, ¿cierto?, a los pequeños emprendedores, a las pequeñas empresas. Y por supuesto, el FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Bien, estas instituciones, ¿cierto?, estaban apoyando a esta viejita tranquila, por lo tanto, gracias también a estas instituciones, a su creatividad, a su esfuerzo, a su innovación, ¿cierto?, ella pudo emprender, ¿cierto?, en este tipo de proyectos. Bien, sería eso la guía, era una guía bastante básica, corta, y como les decía, acá cada uno podemos entender nuestro emprendimiento y podemos, ¿cierto?, ver las cosas de distintas formas. En la guía número 4 de emprendimiento, ustedes tienen que crear un emprendimiento propio y también va a ser así, o sea, cada persona va a tener su propia idea, cómo llevar las cosas, ¿ya? Hay que ser creativo ahí, innovador, ¿cierto? Y, y mostrar, digamos, cómo podemos hacer este trabajo, ¿ya? Los invito a que hagan comentarios, ¿cierto?, en el canal, aquella persona que se vea o que quiera, digamos, una remedial, también la puede hacer mediante este mismo medio, ¿cierto? Le vamos a checar sus pautas y nos estaríamos viendo en las próximas retroalimentaciones de la guía 4. Que estén muy bien, cuídense, cuídense mucho y nos vemos en una próxima cápsula. Muy buenos días. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de la guía número 3 del módulo Emprendimiento y Empleabilidad. Bien, para ello, como siempre, vamos a compartir la guía misma, ¿cierto?, donde están las preguntas de esta guía y vamos a compartir la pantalla y vamos a observar esta guía que está acá. Bien, ahí estamos compartiendo, ¿cierto?, la pantalla, ¿cierto?, el Word, ¿cierto?, propiamente tal. Y importante aquí aclarar una cosa, ¿cierto? ¿Ya? Acá el objetivo, ¿cierto?, es identificar el espíritu emprendedor, ¿ya? Y palabras claves como emprendimiento, creatividad, empresa y proyecto. ¿Ya? Aquí aparecía, ¿cierto?, la definición de emprendimiento, ¿cierto?, que es un proceso de diseñar, lanzar y inventar un nuevo negocio. ¿Ya? Pero esto va mucho más allá de esa definición, ¿ya? Y eso lo quiero dejar súper claro en las respuestas mismas de la guía, ¿ya? Bueno, ahí hay una parte contextual, ¿cierto? Y nos vamos a ir directamente a lo que son las preguntas de este texto. Ya, primero contarles que esta imagen que está acá, bueno, la actividad número 1 dice el espíritu emprendedor. Observa la imagen y responde a las siguientes preguntas. Bueno, primero contarles que esta imagen está sacada, ¿cierto?, del libro de Emprendimiento y Empleabilidad que entrega el Ministerio, que lamentablemente no se lo pudimos entregar en esta oportunidad, dado las circunstancias y contingencias que están ocurriendo. Pero me lo conseguí en forma digital, por lo tanto se los mandé al WhatsApp y al correo electrónico del curso, cuarto medio C, y vamos a coordinar con nuestra coordinadora Fabiola Vázquez la forma de subirlo a la plataforma, ya si es que se puede. ¿Ya? Ya. Y antes de seguir también con nuestra retroalimentación, quiero dejar en claro lo siguiente. Todos vemos las cosas de distintas formas, ¿ya? Nosotros, una imagen a mí me puede decir una cosa, a otra persona le puede decir otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, acá no hay preguntas ni malas ni buenas, ¿ya? Sino que es la percepción de lo que yo puedo ver dentro de una imagen, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo escribí un texto que lo voy a leer textualmente, como dice ahí, dice, antes de responder esta guía, es importante
decir que aquí cada persona tiene una percepción distinta de ver las cosas y cada emprendimiento distinto a otro, puede ser distinto a otro aunque vendan el mismo producto, ¿ya? O sea, yo puedo vender el mismo producto que otro, pero a lo mejor me puede ir mejor o mal dependiendo cómo yo vea ese emprendimiento, ¿ya? Una pregunta aquí, la pregunta número 1, dice, ¿qué te muestra la imagen? Y vuelvo a insistir, aquí es la percepción de cada uno, ¿ya? Pero en el caso mío, ya personal, ¿cierto? Y dado a que se dan distintas respuestas, yo tomé, digamos, como una síntesis de varias preguntas, de respuestas, y rescaté lo siguiente. Dice, en esta imagen podemos observar una base demostrada por un muro de ladrillos. Efectivamente, hay una, ¿cierto? Hay una base de ladrillo. Una ampolleta, que significa tal vez una idea, ¿ya? Personas esforzándose para lograr un objetivo, ¿cierto? Hay gente trabajando, tomando ladrillos, llevándolo, ¿cierto? Y por último, una persona que logra llegar a la meta, independiente de cuál sea su meta. O sea, no sabemos qué es lo que quería lograr, pero al final llegó, ¿cierto?, a esta estructura de ladrillo y colocó su último ladrillo ahí. Y logró llegar a su meta, que puede ser su emprendimiento. Bien, pregunta número 2. Dice, ¿cómo asociarías esta imagen a un emprendimiento? Dice, al igual que la pregunta anterior, se ve como hay creatividad, ¿cierto? Hay una idea, hay un compromiso, hay esfuerzo, logrando llegar finalmente a emprender. Eso es lo que nos puede mostrar esta imagen. Pregunta número 3. Dice, ¿cómo se puede asociar esta imagen a un espíritu emprendedor? O sea, al espíritu emprendedor. Primero entendamos que todos somos emprendedores, ¿ya? Lo que pasa es que hay que desarrollarse todo este espíritu. Dice, esta imagen se puede asociar a un espíritu emprendedor ya que muestra creatividad, ideas nuevas, compromiso, trabajo, perseverancia y éxito finalmente. La perseverancia en un espíritu emprendedor es una de las claves más importantes, ¿cierto?, para poder emprender. Si yo no persevero, ¿cierto?, no lucho por mi idea, ese proyecto, ¿cierto?, lo más probable es que no tenga un buen final. Pregunta número 4. Dice, ¿por qué crees tú que el emprendimiento es una actitud, aquí no se ve, es una actitud básica de la vida? Bueno, aquí es súper importante entender lo siguiente. Dice, desde que nacemos siempre debemos emprender, desde que aprendemos a caminar, hablar y leer, todo eso constituye un desafío que implica esfuerzo, constancia para poder lograr estas metas. Por tanto, la vida en sí es un emprendimiento. No lo digo yo. Después dice, señala cuáles de las siguientes situaciones son actividades de emprendimiento. ¿Ya? Acá tenemos 3 alternativas. Ya decía, comenzar una panadería, abrir una clínica veterinaria, trabajar en una tienda. La verdad, como les decía, cada uno puede ver distintos metas. Abrir una clínica veterinaria, sí, ya en la veterinaria tendría trabajar en una tienda, comenzar una panadería implica mayor esfuerzo. Imagínense los panaderos que se tienen que levantar a cierta hora, ya donde nosotros todavía estamos a lo mejor durmiendo, pero ellos empiezan a trabajar desde muy temprano, ¿cierto? Es un trabajo bastante forzado, pero es su logro, es su meta. Ellos cumplen con su objetivo. Entonces la respuesta un poquito más acertada, insisto, no es como yo vea las cosas, ¿ya? Pero por eso también había que tratar de fundamentar, ¿cierto?, esta respuesta, ¿ya? Pregunta número 6. Dice, fundamenta tu respuesta a la pregunta anterior. Y aquí está, dice, para fundamentar la respuesta anterior se puede basar en la siguiente situación. Una panadería es un negocio de primera necesidad, que también es importante. Por tanto, de alto consumo para las personas y requiere de mucho esfuerzo y constancia, puesto que se debe tener un horario especial para poder producir el pan, ¿ya? Por lo tanto, ahí el emprendedor es una persona esforzada, perseverante, ¿cierto?, con ganas de salir adelante. Pregunta número 7. Vamos a marcarla acá. Vamos a aumentar el tamaño para que la podamos ver, ¿cierto? Dice, una persona que inicia un proyecto de emprendimiento, ¿cuál sería su característica principal? Un emprendedor puede tener miles de características,
Pero aquí nosotros hacíamos tres alternativas. Puede ser tranquila, creativa, responsable. Se supone que tiene que irse a su proyecto y frente a eso hablamos de una princesa, ¿ya? Y la principal característica de un emprendedor es la creatividad. Cómo yo voy a entregar mi producto en forma diferente a los demás. Porque como les decía en un principio, o sea, yo puedo vender el mismo producto de otra persona, pero mi emprendimiento puede ser muy diferente. La forma como yo llego a los clientes, la forma como yo distribuyo mis productos, la forma como yo hago publicidad de mis productos. Entonces, acá la característica principal, por lógica, debería ser creativa, ¿ya? Después dice, fundamente tu respuesta de la pregunta anterior, ¿ya? Dice, toda persona que crea un emprendimiento debe ser creativa, ya partamos de esa base. En el momento de idear su negocio, el primer paso para emprender, crear, idear, obviamente que esto conlleva a una responsabilidad, pero hay muchas personas responsables, pero nunca logran emprender. Claro, yo puedo ser muy responsable en mi trabajo, llego a la hora, nunca falto, pero ahí marco el paso y no emprendo. Entonces acá la cualidad principal, ¿cierto?, es la creatividad. Como actividad número 2, bueno, acá hay un caso que también aparece en el libro de emprendimiento, ¿cierto?, que se llama La abejita de Ranking. ¿Ya? Este es un estudio de caso real, obviamente, ¿ya? Y había que leer el caso, ver cómo funcionaba este emprendimiento, ¿cierto?, de la abejita de Ranquil, ¿ya? Y a partir de este texto, ¿cierto?, de este caso, había que responder las preguntas que vienen a continuación. Dice, ¿qué aprendizaje pueden rescatar de la experiencia de Olivia? Se logra el entendimiento que lleva a innovar cosas nuevas, sus productos de miel y en los más consumidores. Ya se han acabado la actividad que saber más cosas. Después dice, hoy, de las asociaciones principales como FOSI, CENSE, la calidad y la humedad. ¿Ya? Esas eran las instituciones que de hecho había en esta excepto el servicio de cooperación técnica, donde hay ciertos desde el punto de vista técnico, en manera de cómo las cosas, finalmente, sino que el CENSE, Servicio Nacional de Empleo, ya tiene que capacitar a trabajadores, ¿ya? Para que puedan, digamos, hacer un trabajo mejor, una mejor labor. INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario Público Chileno, ¿ya? También es una institución que apoya, ¿cierto?, a los pequeños emprendedores, a las pequeñas empresas. Y por supuesto, el FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social. ¿Bien? Estas instituciones, ¿cierto?, estaban apoyando a esta viejita de Ranquil, por lo tanto, gracias también a estas instituciones, a su creatividad, a su esfuerzo, a su innovación, ¿cierto?, ella pudo emprender, ¿cierto?, en este tipo de proyectos. Bien, sería eso la guía, era una guía bastante básica, corta, y como les decía, acá cada uno podemos entender nuestro emprendimiento y podemos, ¿cierto?, ver las cosas de distintas formas. En la guía número 4 de emprendimiento, ustedes tienen que crear un emprendimiento propio y también va a ser así, o sea, cada persona va a tener su propia idea, cómo llevar las cosas, ¿ya? Hay que ser creativo ahí, innovador, ¿cierto? Y, y mostrar, digamos, cómo podemos hacer este trabajo, ¿ya? Los invito a que hagan eh, comentarios, ¿cierto?, en el canal, aquella persona que se vea o que quiera, digamos, una remedial, también la puede hacer mediante este mismo medio, ¿cierto? Les vamos a checar sus pautas y nos estaríamos viendo en las próximas retroalimentaciones de la guía 4. Que estén muy bien, cuídense, cuídense mucho y nos vemos en una próxima cápsula.